Hola, estimados doctorandos, hemos llegado a la semana número 7, donde vamos a iniciar a visualizar lo que tiene que ver con la población, el muestreo y la muestra, tanto para los enfoques cualitativos como cuantitativos como cualitativos. Iniciemos entonces con cada uno de estos aspectos. Población y muestra, tipos de muestreo, probabilísticos y no probabilísticos, y el censo poblacional. Ese será el tema que tocaremos en este primer video. ¿Cuáles son las metas? Identificar las unidades de análisis. Ustedes deben identificar las unidades de análisis en su tesis doctoral, saber cuáles son los sujetos, las muestras, los elementos comunes que los unen para poder formar parte característica de la muestra. Comprender el procedimiento de muestreo para la selección de los miembros de la población a partir de los criterios probabilísticos o no, y determinar el tamaño de la muestra conforme a la sensibilidad de recursos y tamaño de la población. Importante el recorrido que vamos a llevar en este tema. Tiene que ver directamente con la población muestra, con los informantes clave en el ámbito cualitativo, con los procedimientos para el cálculo del tamaño de la muestra y la omisión de la muestra cuando se sucede la omisión de la muestra. ¿Cuál va a ser la tarea a entregar? La tarea a entregar seguido de la validez, que es lo que ustedes incluyeron en la semana pasada, la confiabilidad, las técnicas de análisis de datos. Se debe identificar, describir y justificar la población, muestra y muestreo de estudio. Al menos preliminar, ustedes deben ahorita armar un bosquejo que luego se ajustará, se revisará y estará en constante, por supuesto, feedback. Es decir, ahorita es un ejercicio metodológico importante que lo iniciemos. Vamos a comenzar con los tres conceptos claves. Los tres conceptos claves son población, muestra y muestreo. Veamos primero qué es la población. La población es el conjunto de personas o objetos con características comunes y sobre los cuales se desea conocer algo en una investigación. El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, registros educativos, los nacimientos, las muestras del laboratorio, las muestras que se tomen en algunas experiencias con respecto a los diferentes trabajos que ustedes han presentado. Y, por ejemplo, si se tratase de accidentes, si se tratase de repetición, de rendimiento, todos aquellos elementos que tengan características comunes que pueden ser infinito o finito y que ustedes lo van a delimitar. Esto, bueno, está sustentado en varios autores. En nuestro campo, ¿verdad? También pueden ser artículos editoriales, películas, videos, novelas, series de televisión, programas, personas, gerentes, líderes, los rectores de universidades, directivos, gestores, forman parte de la población, los niños, las niñas, los adolescentes, los estudiantes, los miembros de una comunidad. Ahora, dentro de esa población existe un subconjunto que nos interesa, porque no podemos abordar toda la población y dentro de un ratito veremos el por qué, porque se hace inoficiosa, es imposible desarrollar, por ejemplo, una investigación en toda la población venezolana, o no imposible, son investigaciones que tienen un mayor alcance, requieren de un mayor presupuesto, de una mayor cantidad de tiempo para su realización. Entonces, es un subconjunto la muestra o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Para definir este subconjunto se usan procedimientos que son denominados muestreos y la muestra es una parte representativa de la población. Hay aquí una nota importante y muy distintiva, y es que si la población es menor a o igual a 100 sujetos, se omite el cálculo de la muestra, asumiendo el procedimiento del
censo poblacional. Ya vamos a conversar sobre el censo poblacional. Ahora bien, el muestreo es entonces el método, es la técnica, es ese procedimiento utilizado para seleccionar a estos anteriores, es decir, a los componentes de la muestra del total de la población. Entonces consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda esa población. En los supuestos categóricos hipotéticos, suponemos que el comportamiento de una muestra representativa de la población va a ser ajustado a las características que va a tener el resto de la población. En este caso, solo se debe calcular el muestreo cuando la población es superior a 100 unidades de análisis. Ahora, ¿por qué es importante la selección de la muestra, el diseño muestreal? Primero, porque permite que el estudio se realice en menor tiempo. Para todas las investigaciones, sobre todo que están desarrolladas, en el caso que les compete para la tesis doctoral, tienen unos tiempos. Entonces, el hecho de seleccionar adecuadamente la muestra nos permite proyectar en el tiempo, de manera finita, por supuesto, el cómo se va a desarrollar el estudio, cuáles son las etapas y cuál va a ser el fin. Se incurren menos gastos. ¿Por qué? Porque nosotros ahorramos tiempo, ahorramos dinero en el momento que vamos a circunscribirnos a una muestra. No es lo mismo de realizar un estudio en una muestra masiva a desarrollarlo en una muestra pequeña. Posibilita además profundizar en el análisis de las variables. El hecho de nosotros seleccionar, hacer un diseño muestral adecuado nos permite profundizar, nos permite enfocarnos en esa investigación. Esto tenganlo presente. Y además permite tener mayor control de las variables a estudiar. ¿Cuáles son los tipos de muestreo? Bueno, tenemos varios tipos de muestreo. Tenemos el muestreo probabilístico y el no probabilístico. En el muestreo probabilístico contamos con el azar simple o sistemático, el estratificado o por conglomerados. No probabilístico puede ser por cuotas, causal o intencional. En la selección del tamaño de la muestra, solo si es superior a 100 se convierten en unidades de análisis. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos tipos de muestreo. Veamos primero el probabilístico. Cuando hablamos de azar simple, de manera también llamado aleatoria, consiste en elaborar una lista con todos los integrantes de la población y asignarle un código a cada uno, y luego seleccionar a los integrantes de la muestra mediante la utilización de la tabla de números aleatorios. Es decir, que es al azar. En el estratificado consiste en fragmentar en subgrupos con integrantes parecidos entre sí en cuanto a una o varias características particulares. Es decir, que nosotros al fragmentar los subgrupos podemos obtener un diseño muestral más depurado. Y por conglomerados se utiliza cuando no existe una lista completa de todos los integrantes de la población o resulta muy costoso obtenerla. Bien, consideren que es importante tener claro el tipo de muestreo que ustedes van a utilizar para poder entonces sobre la base de esto poder desarrollar todo el procedimiento instrumental. Ahora, ¿cuándo se usa la técnica de muestreo no probabilística? Veamos, se usa tanto por cuotas, es decir, consiste en formar la muestra de manera tal que cada uno de la población quede representado en igual proporción dentro de una muestra, pero se elige arbitrariamente a los integrantes de cada sector. Muy bien.
es por cuotas, ellos buscan verse identificados en un cierto grupo que va a ser, por supuesto, nombrado por el investigador de manera arbitraria, pero va a representar al resto de los sujetos que forman parte de esa muestra. Causal va únicamente, se determina el tamaño de la muestra, pero los integrantes se seleccionan sin ningún criterio establecido. Y el intencional la muestra se escoge en términos de teorías, de criterios, que de alguna manera sugieren que ciertas unidades son las que más convienen para acceder a la información. En este caso, el investigador, de manera intencionada, de manera no probabilística, como bien lo señala su nombre, decide cuáles van a ser las unidades de análisis que va a utilizar, cuáles van a ser las piezas clave en su muestra. Ahora unas consideraciones generales que debemos tener en cuenta, por ejemplo, para definir la población de estudio correctamente. Bueno, primero debemos estimar los recursos. Nosotros debemos tener en cuenta con cuánto presupuesto contamos para desarrollar la investigación. Si vamos a reproducir copias, si vamos a durar mucho tiempo, si vamos a trasladarnos, el transporte, las copias, los contactos. Los procedimientos estadísticos permiten que el rigor científico se haga presente en el momento de desarrollar las muestras. Es importante que tengan en consideración que debajo de este video y como material obligatorio a revisar, les voy a dejar guías específicas para que ustedes puedan desarrollar, estimar o aproximarse a estos procedimientos ya de manera preliminar. Y si ustedes ya lo han desarrollado, como me imagino debe ser el caso anteriormente, entonces pueden ir desarrollándolo y ven y van probando cuál es el que más conviene de acuerdo a la investigación que ustedes han seleccionado. Ahora, la contextualización es importante que la muestra, la población, esté contextualizada, no que sea, vamos a estudiar a los niños de la escuela y vamos a entonces a seleccionar a una población diferente, o vamos a ser incongruentes con la problemática y vamos a seleccionar inadecuadamente. Y la accesibilidad tiene que ver con el acceso a la información, que realmente, y es una pregunta que de manera recurrente les hago a los doctorandos, ¿tienes acceso a la información? ¿Puedes acceder a los datos? ¿Tienes quien te sea el informante? ¿Tienes la persona? ¿Tienes la muestra contactada? Porque este se convierte en un obstáculo importante si no lo tenemos. Ahora, ¿cuáles son esos errores más comunes que cometemos al momento de seleccionar una población muestra? Bueno, primero, la selección de unidades de análisis ajenas al problema, la omisión de procedimientos estadísticos para calcular la muestra, pensar que de manera simplista lo podemos hacer, el desconocimiento de la cantidad de la población, no conocerla, entonces no tenemos idea, y la estimación de la muestra a partir de una medida porcentual determinada. Esta significancia de la población y representatividad de la muestra va a ser el resultado entonces de que estos errores comunes podamos evitarlo. Bueno, ya vamos aproximándonos al final de nuestro seminario y vamos a hacer lo alusivo al trabajo de campo en la próxima sesión. Y además vamos también a entregarle un video que vamos orientados hacia el muestreo que se usa en la investigación cualitativa. Esto fue un preámbulo, ustedes pueden revisar el material y tener una visión más amplia y profunda para que podamos entonces revisarlo en el transcurso de la semana. Ya saben que estoy atenta a cualquier vicisitud.